Bendiciones para todos los hermanos y amigos en estas horas de la tarde. Un día muy bonito, maravilloso Dios. Dios les siga cada día colmando de ricas bendiciones a cada hermano, cada vida, cada siervo y cada sierva del Señor. A estas horas de la tarde, bendito sea el Señor para siempre. Tengo en mis manos, como siempre, el manual de Dios para edificación, para salvación, para la vida eterna. Vive el Señor para siempre. La Biblia, la Sagrada Escritura, los 66 libros. Esta es la biblioteca de Dios, donde encontramos nosotros el material suficiente para poder aprender del Señor Jesucristo, de su palabra. Maravilloso el Señor para siempre. Quiero hacer una lectura de la palabra de Dios en estas horas de la tarde. Maravilloso el Señor en el libro de Evangelio según San Lucas. Maravilloso el Señor. Y dice la palabra de nuestro Dios como sigue, de la manera siguiente: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para bendición de nuestras vidas. Dice: sucedió que estaba en una... Maravilloso Dios. Sucedió que estaba él en una de las ciudades, y se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, maravilloso Señor para siempre, el cual, viendo a Jesús, se postró en... Maravilloso Señor para siempre, el rostro en tierra, y le rogó diciendo: maravilloso Dios, Señor, si quiere, puede limpiarme. Entonces, vive el Señor para siempre, entonces, extendiendo la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Vive el Señor, nuestro Dios y Padre Santo. Tú eres maravilloso, Espíritu Santo, Dios del cielo, Dios mío, Padre amado. Te adoro y te bendigo, Padre amado. Estas horas de la tarde, Padre amado, toma el dominio, el control, Dios mío, los aires, el ambiente, Padre amado, cada vida, cada mente, cada corazón en estas horas, en este momento, Señor amado. Abre la mente, abre la vida, Dios mío, que entienda, abre el corazón, Rey de Gloria, a través de esta hermosa palabra, Dios del cielo, Padre. Maravilloso eres tú, Padre eterno. Te adoro, te alabo y te bendigo, Padre amado, porque eres bueno, misericordioso, clemente y perdonador, Dios mío, Padre amado. Gracias, Dios mío, Padre amado. Di gracias por lo que van a ver este mensaje en el mundo, Padre amado, en diferentes lugares, de diferentes regiones, ciudades, países, pueblos, continentes. Dios mío, Padre amado, el continente americano, Dios del cielo, el norteamericano, el Centroamérica y Suramérica, Padre amado. En tus manos dejo esta, Dios mío, Padre de la gloria, estas vidas que están viendo ya este momento, Señor, las que van a ver, Dios mío, Padre amado. Oh, vive el Señor para siempre. Gloria a Dios, te alabo y te bendigo, Padre amado. Muchas gracias. El toque del Señor, el toque de Jesús produce bendición en nuestras vidas. Vive el Señor. El toque de Jesús produce bendición en nuestras vidas. Maravilloso el Señor. Cuando vemos aquí, vive el Señor para siempre, por la palabra, haciendo acá, vive el Señor, por la palabra, habla de un hombre lleno de lepra. Dios bendiga a la sierva Andrea Gutiérrez, allí de la población de Arauca, allí en su negocio, le sigan diciendo. Nuestra amiga y hermana Rocío Rodríguez, también a su hijo, Manuel Alejandro, y a su allí bella madre, allí en aquel lugar, en el barrio Matevenado, le siga bendiciendo, y así a cada hermano, y el Señor para siempre. Nuestra hermana allí en Dallas, Texas, allí hermana Clara Aguilar, le siga bendiciendo también, y a todos sus amigos y hermanos allá, el Señor. Cuando vemos aquí por la palabra, gloria al Señor, dice... maravilloso Dios, cuando vemos aquí por la palabra, en el versículo 12, gloria al Señor, cuando vemos aquí por la palabra, que este hombre le rogó a Jesús diciendo, le rogó diciendo al Señor, al Maestro, que allí vive el Señor para siempre. Podemos analizar, podemos mirar, gloria al Señor, podemos comprender la magnitud, el poder, la gloria, bendito sea Dios, lo grande que es el Señor, lo poderoso que es Dios. Podemos ver allí, bien el Señor para siempre, lleno de lepra. La descripción de allí de Lucas sugiere que maravilloso el Señor para siempre, se trata de un caso o de un enfermo bastante seria. Era bastante seria la situación,
Era una persona leprosa, vive el Señor para siempre. Y era bastante delicado, vive el Señor para siempre. Era una situación bastante complicada. Y el Señor Jesús estaba allí, repito la lectura, sucedió que estaba él, está hablando de Jesús, en una de las ciudades, estaba Jesús en una de las ciudades, y allí vive el Señor para siempre, se presentó un hombre lleno de lepra. Vive el Señor. La lepra vive el Señor para siempre. La lepra es un mal. La lepra es una infección bastante complicada. La lepra es contagiosa. La lepra mata. Vive el Señor para siempre. Y analizamos que cuando alguien era contagiado con la enfermedad de la lepra, vive el Señor, por eso el sacerdote, lo que se tenía allí aislado del campamento, según los registros bíblicos en el Antiguo Testamento, maravilloso el Señor, 7 días de aislamiento. Así igualmente María, la hermana de Moisés y de Aarón, también fue allí, fue contagiada con la lepra, y también fue. Y aquella situación que aquellas personas tenían en ese tiempo, esa lepra le producía cambios en su cuerpo físico, bien Señor para siempre. Cuerpo físico dañaba la parte física, por ejemplo, comenzaba en una mano, le quitaba los dedos, la oreja, le comía la oreja, le iba comiendo todo, porque a la vez esa bacteria, vive el Señor para siempre, la bacteria de Ansens, así se llama en la actualidad, Ansens, vive el Señor para siempre, es una infección, produce allí, se mete adentro de la parte cutánea del cuerpo, de la parte física, y entra, se introduce y va carcomiendo, va dañando, y produce una gran llaga, y la persona con lepra produce puntos rojizos o verdes en el cuerpo, y puntos blancos también cuando está todo lleno de lepra. Hay muchos casos de la Biblia, aparte de este caso hay muchos en el Antiguo Testamento. Gloria al Señor. Podemos ver, esta es una muy complicada, una enfermedad era una enfermedad que no tenía cura. La OMS con todo eso, porque ellos han lidiado con los casos de lepra, de malaria, todo ese tipo de cosas. Maravilloso el Señor. Y los países donde siempre ha estado, en África, México, y el Señor para siempre, aún en Colombia también se ha el caso de la lepra, y países también en las regiones, diferentes lugares, la lepra ha estado siempre allí. Maravilloso el Señor. Y este hombre leproso le rogó a Jesús porque él sabía la dificultad que tenía, problema que tenía, no era cosa, problema serio. Esta lepra lo separaba a él de la sociedad, esta lepra lo separaba a él y el Señor de la familia. Eso es lo que hace la lepra, separar, allí aislar, allí confinar. Maravilloso Señor. La persona queda confinada allí completamente un tiempo. Habían lugares específicos donde solamente estaban personas con la misma clase o tipo de enfermedad, el cual era la lepra. Maravilloso Señor. Ahí estaban ellos, si habían 50 o 100, todos estaban allí, estaban confinados todos, y finalmente podían morir en aquel lugar, vi el Señor. Pero este leproso entendió, el mismo leproso del capítulo 9 del libro de Mateo y Marcos y Lucas, vi el Señor. Este comprendió allí que la única salvación, el único que podía hacer algo por él, fue el Señor para siempre, Jesucristo. No Jesús Pérez, no Jesús Reyes, el tocayo Reyes, vi el Señor para siempre. Allí hay muchos reyes, pero que nosotros adoramos a Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano Jesús Reyes, hermano que Dios está levantando en este tiempo, y el Señor para siempre, que Dios está levantando poderosamente para la gloria del Señor. No es Jesús el carnicero, no es Jesús el que vende allí el chichero. Jesús es Jesús de Nazaret,
el poderoso, o Yeshua en el hebreo, maravilloso Señor, o ese gran Yahweh, que siempre nos ha estado siempre a nuestro favor. Este hombre allí, ve el Señor para siempre. Vemos allí por esta palabra que Jesús estaba allí en esas ciudades, y cuando venía, es decir, en otras palabras, lo abordó, porque él sabía la necesidad que tenía, una necesidad muy fuerte, muy difícil, y él sabía a lo que se exponía el Señor. Y vemos por la palabra que este hombre, en la situación que se encontraba, se le acercó a Jesús, al médico por excelencia, al que tiene la última palabra, el que conoce todo, gloria al Señor. Y vemos por la palabra que este leproso vino allí al encuentro con Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso Dios. Y podemos mirar, maravilloso Señor, que él le hace una pregunta a Jesús, que si él puede allí, maravilloso Señor, si el Señor quiere, y el Señor le responde, maravilloso Señor, porque el Señor quiere. Podemos analizar, que el toque del es algo tan maravilloso, por eso el toque del Maestro, vive el Señor para siempre, produce y trae bendición para nuestra vida. Este hombre, con esa situación que tenía, trajo una gran bendición, una bendición física, porque el problema que él tenía allí era la parte física. Tenía ese problema de lepra que no lo dejaba en paz, no lo dejaba quieto, no lo dejaba tranquilo, no le permitía tener felicidad, porque la lepra, a la vez, la lepra contagia, como le vuelvo y le repito, la lepra contagia, y cuando alguien era leproso, haya sido el papá o la mamá o un hermano, había que separarlos inmediatamente y llevarlos, bien Señor, hacia un lugar, a un albergue, un lugar apartado, aunque eso allí fuera bastante complicado para él o para ellos, pero había que hacerlo por medidas de seguridad y por la parte higiénica, porque podía contagiar a todos los demás, a todos los habitantes. Si en una casa habían 10 personas, todos podían resultar contagiados con esa lepra, y esa lepra allí era mortífera. No había un antibiótico, no había un antídoto contra aquella enfermedad maligna, perversa y satánica, diabólica, que pudiera hacerle frente. Por eso muchas personas se cuidaban, se guardaban, porque sabían a lo que se exponían. Vive el Señor. A alguien de salir contagiado con la lepra, prácticamente ya directamente era la muerte. Difícilmente pudiese salvarse allí. Vive el Señor. Muchos murieron a causa de esa enfermedad, la lepra en el cuerpo. Y como le decía, va deteriorando, se mete en la parte cutánea del cuerpo, pasa en los tejidos blandos, y hasta que hace grandes orificios, y va destruyendo, va dañando, va carcomiendo, vive el Señor, hasta producir a la persona última la muerte, con una cantidad de bacterias en el cuerpo, y no habiendo un antibiótico que mate esa tipo de cosas, pues finalmente la persona muere. No hay un calmante, no hay un alivio, no hay nada, vive el Señor, y eso la persona la llevará al rumbo a la muerte, a la destrucción, vive el Señor para siempre. Pero este hombre analizó y comprendió allí que el único que el Señor actualmente, y podrá hacerlo con su vida que usted está ya viéndome, vive el Señor, es nuestro Señor Jesucristo, ese gran Yahweh, vive el Señor, el único que tiene el poder y la palabra para hacerlo, y la autoridad, y también tiene todo el conocimiento del sufrimiento que usted lleva, vive el Señor para siempre. Esta persona leprosa estaban allí confinadas a la muerte, vive el Señor, no podía haber nada que se pueda hacer nada por ellos. Y decir, por eso que ellos tenían que hablar cuando iban a pasar por algún lugar, tenían que decir inmundo, inmundo, eso decían en alta voz durísimo, para que todas las personas allí pudieran ellos quitarse de en medio, vive el Señor, o sonar esa campanita, y sabía que por ahí venía ese tipo de personas, y había que sacarle el cuerpo porque era peligroso, vive el Señor. Eso es lo que es peligroso, la lepra destruye, la lepra va dañando a la persona. Maravilloso el Señor Jesucristo. Pero, ¿qué sucede hoy en día? ¿Qué sucede cuando Jesús tocó a este hombre? ¿Qué le produjo? ¿Qué le produjo? El toque de Jesús, ¿qué le produjo? Bendición. ¿Qué bendición? La palabra bendición él mismo lo va diciendo. Bien, bendición, viene de la palabra bien. Todo el bien de Dios sobre esa persona, vive el Señor, todo el bien del cielo sobre esa persona. El cuerpo estaba dañado, en estado de, prácticamente estado de descomposición en una persona, pero el toque de Jesús es más que suficiente, gloria al Señor, un toque maravilloso, y este hombre recibió una bendición
recibió una bendición de parte de las manos maravillosas, de las manos del Maestro. Las manos esas manos te quieren hoy también tocar, maravilloso Señor. Y esa era la consigna, eso era lo que ellos vivían. Ellos vivían atormentados, vivían afligidos. Pero ¿quién con una enfermedad? Dígame usted no debe estar contento. Por ejemplo, usted que me está viendo, que tiene un cáncer, que tiene un problema, un dolor, que tiene una angustia, que tiene un desespero y que lleva ya años con eso y no ha sido sanado, no ha sido diagnosticado. En algunos casos y otros han sido diagnosticados y pronosticados, y los pronósticos son malos, y cuando el médico le dice piensen para siempre a alguien, una enfermedad, muchas veces así no sea terminal, la persona se aflige, pero se ve que tiene una esperanza, que también puede ir al médico y a la droguería o a la farmacia y inyectarse un antibiótico si es que es una bacteria, un microbio, un virus o una infección. Hay una esperanza, vive el Señor para siempre, pero en un caso cuando a la persona se le dice algo y no hay un remedio, no hay un medicamento, eso la persona se aflige, se atormenta, vive el Señor, porque no hay algo allí que pueda hacer algo por la vida de esa persona. Y va a estar triste, va a estar acongojado, va a estar afligido, no va a encontrar allí en momento como quietud, tranquilidad, vive el Señor para siempre, porque sabe lo que le espera. Ya este hombre le esperaba finalmente, era que de esa condición de ahí no iba a salir, pero se encontró allí con la persona más maravillosa, que es la que hoy también el Señor te está encontrando a ti, vive el Señor, porque tú te estás encontrando con alguien en estas horas de la tarde con este mensaje, es porque Dios tiene un plan con tu vida, vive el Señor para siempre, es porque Dios así lo ha diseñado, lo ha planeado y lo ha puesto allí en tus manos para que puedas tú hoy resolver esa situación que allí vive el Señor. Entonces podemos mirar allí, vive el Señor, que eso del aislamiento, eso no es nuevo, eso ha venido hace años, con la época de los tiempos antes de Jesús y los tiempos de Jesús con los leprosos, se aislaban allí, pero se aislaban eran los que estaban enfermos, no los que estaban alentados. Esto es lo que pasa, que este tiempo se está aislando, allí se aislado es el que está, allí el que está el sano, se aísla juntamente con el enfermo y no hay una definición allí, un aislamiento completamente. Pero bendito sea Dios, son cosas, son métodos, maneras, formas, pues, que se han inventado, y eso para siempre. Pronto la Organización Mundial de la Salud ha visto que esa es la forma, y ahí aislando al mundo, los millones y millones en el mundo, todos allí confinados, pero hasta donde yo tengo entendido, y aquí bíblicamente, uno ve bíblicamente y clínicamente el que se aísla, el que está, que tiene el problema. Eso siempre ha existido allí esa situación, vio el Señor, pero gloria al Señor. De todas maneras, Dios está en el asunto. Dios está en el asunto. Dios está moviendo de manera grande y poderosa. Dios es real, el mismo Dios del mismo Señor Jesús, que allí bajo de esa ciudad, de ese lugar, que se encontró con ese leproso, también es el mismo Jesús que está en esta hora, en esta tarde, tocándote a ti, el Señor, para siempre. Y este leproso allí, en esa situación, no cualquier persona, como le estaba comentando, está triste, está afligido, ahí no tiene una esperanza, no tiene una salida, no tiene una alternativa, pero con Dios todo es posible, gloria al Señor. Y este hombre, y el Señor para siempre, podemos mirar en el versículo 13 allí, pero dice una de las características de la sanidad, y el Señor para siempre, de Jesús fue la restauración inmediata y total de la persona, y el Señor para siempre. Y el Señor allí, y ahí fue donde el Señor pudo, allí, y está viendo, está mirando el Señor, y la situación que se estaba mirando allí, una situación bastante difícil, bastante complicada, bastante fuerte, maravilloso Dios de la gloria. Y podemos analizar allí por la palabra que muchos casos, muchas personas que esta enfermedad era peligrosa, y aún todavía lo es. Lo que pasa es que hoy hay antibióticos, hay medicamentos. Esta enfermedad es peligrosa, mató mucha gente, y sin embargo hoy en día, si la persona se descuida, también lo mata, pero si hoy muere ya es por abandono, vive el Señor, no de la ciencia, sino de la persona, porque si sale contagiado con la lepra, están los antibióticos para matar esa bacteria, vive el Señor para siempre. Gloria a Dios. Esta lepra, que aquí esta lepra, aquí esto nos representa, gloria al Señor, este hombre está representando al mundo que está allí confinado, está representando un mundo que está allí aislado, vive el Señor.
un mundo que está allí en tiniebla, un mundo, la lepra que se hace referencia aquí es a la lepra del pecado, vive el Señor. Esta lepra era física, pero hay una lepra que se llama pecado. Y esa lepra es la que hoy nosotros, con la ayuda de Dios, con la palabra de Dios, podemos avanzar y crecer en el Señor y en la palabra. La lepra del pecado, que es más peligrosamente, esa lepra del pecado, vive el Señor. Por ejemplo, la lepra de la incredulidad, pues la gente que no cree en nada, de ahí salen los ateos, los agnósticos, los que no creen, vive el Señor para siempre. Esa es una lepra, vive el Señor para siempre. La persona no puede creer, le impide allí, porque esa lepra de la incredulidad no le permite, pero este hombre fue diferente, porque este hombre sí pudo creer allí en lo que el Señor tenía para él. Igualmente lo tiene para usted en estas horas, gloria al Señor. La lepra, esa incredulidad, ha matado a mucha gente, porque el pecado de incredulidad es más grande, y el Señor para siempre, y la lepra del pecado es un pecado allí, y el Señor que humanamente hablando no tiene cura. Humanamente hablando no hay un antibiótico, no hay una vacuna, no hay un antídoto que pueda destrozar, destruir, acabar, erradicar totalmente esa lepra del pecado en la vida de una persona. Se necesita una fuerza mayor, un poder para poder desarraigar totalmente el pecado de la vida de un hombre, y el Señor para siempre. Así que esta lepra es peor lo que la enfermedad que hoy hay, que la enfermedad que se llama COVID-19, que le colocaron ese nombre, y el Señor para siempre. Es un contagio, una enfermedad terrible, una enfermedad que ha agobiado a la gente, ha acabado con negocio, ha acabado con vida, ha fracturado, ha destrozado, ha dañado, vive el Señor. Pero hay una enfermedad peor que el COVID-19, que se llama pecado. Hay una enfermedad peor que la lepra, que se llama el pecado. Vive el Señor para siempre, que es la que le ha hecho más daño al mundo. Vive el Señor. Le ha hecho tanto daño al mundo que hoy en día el mundo, mire cómo vive. Esto va a pasar, esto en 2 o 3 meses, esto se va de este mundo, de esta tierra. Pero ¿cómo se va a ir el pecado de la vida de un hombre? El día que esa persona acepte a Jesús en su corazón. Ese día esa persona es libre, esa persona puede comprender y es libre de esa mancha, es libre de ese contagio, gloria al Señor. Ese contagio, la gente está contagiada con el pecado desde la época de Adán, y el Señor va arrastrando esa lepra interiormente que no ha podido ser libre completamente. Pero Dios está allí, como el Señor le respondió a este hombre, vi el Señor para siempre, le respondió, vi el Señor para siempre, dice, y también le tocó. Allí donde vemos, Jesús le tocó por el Señor. Le tocó porque tiene el poder. Le tocó porque tiene esa palabra. Le tocó porque hay algo grande en Jesús. Vive el Señor para siempre. Me acuerdo siempre de la sierva y amiga allí, Andrea, en aquel lugar, que siempre dice que vive el Señor para siempre, que lo que se hace no tiene precio. Y gloria al Señor, gracias a Dios por eso. Y lo otro es que ella contaba esa pequeña reflexión que viene a mi mente en este momento, hablando de una oveja cuando, por eso la oveja necesita un pastor, para que el pastor siempre esté pendiente de ella, porque hay animales peligrosos, como los lobos, los leones, también están las moscas, que le pueden colocar allí algo, y produce allí las albas allí, el problema del gusano, allí en el oído de una oveja, y eso es para siempre, y ese animal con el desespero, con esa incomodidad, es un tormento muy grande, algo muy terrible, algo muy fuerte en la vida de ese animal, y ella busca la forma de cómo quitarse aquello de adentro, de su cerebro casi prácticamente. Eso es algo muy desesperante, y eso me decía, y quedó sonando esa reflexión de ella, y el Señor, porque así, de esa manera viven los seres humanos, viven con un tormento, con una angustia, con un desespero. Esta lepra del pecado, vive el Señor, lleva a la gente a ese desespero, lleva a la gente a esa angustia, lleva a la gente al matadero, a la destrucción total, vive el Señor. Por eso es que el Señor está dispuesto, por eso es que Dios quiere tocarte a ti, te quiere tocar a ti que estás viéndome, te quiere tocar a ti en esta hora, porque Dios, el Señor, aunque nadie cree en ti, escucha, aunque nadie cree en ti, el Señor sigue creyendo en ti, vive el Señor. El Señor así te necesita, el Señor así es que Dios te necesita para ayudarte. Porque el Señor es el único que te puede ayudar con esa condición que llevas, con esa situación que tienes. Vive el Señor. Es el único
No había otro, ni habrá otro que te sigue ayudando, como lo ha hecho el Señor hasta ahora. Y el Señor tiene el poder, tiene esa palabra para seguir levantándote. El toque de Jesús trae o produce bendición en nuestras vidas para cosas grandes, cosas maravillosas, cosas poderosas. Y este hombre allí atormentado, afligido, incomodado, vive el Señor, este leproso marcado por esa lepra, aislado de la sociedad, aislado de la familia, aislado de todo lo que tiene que ver, que no podía tocar nada porque donde tocaba, quedaba allí, podía contaminarse esa persona. Este hombre allí viene a Jesús y se le acerca allí prácticamente y le habla, le expone el Señor su motivo, le expone allí su situación y luego el Señor le atiende porque el Señor quiere atender a todas las personas. El Señor quiere atenderlos a todos ustedes. El Señor tiene amor por todos, no hace acepción de personas. Él no es como, Él no sufre de racismo, Él no tiene ese tipo de problemas, no hace acepción de personas, no tiene preferencia. El Señor, y Él tiene el poder, esa palabra es maravillosa. Y así, por ejemplo, los rabinos, los maestros, las personas en ese tiempo sabían que una persona de esta, acercársele, podía ser contagiada, podía ser contaminada, vio el Señor. Pero Jesús, en vez de sacarle el cuerpo a este leproso, llega más bien y le toca. El Señor allí le pronuncia la palabra. El Señor dice, quiero, vive el Señor quiere. El Señor quiere libertarte. El Señor quiere sanarte. El Señor quiere restaurarte, vive el Señor quiere bendecirte. Dios ahí está viéndote. El Señor está pendiente de ti, del sufrimiento que tienes. ¿Por qué? Porque allí el Señor le habló a este hombre, yo quiero. Vive el Señor para siempre. Y si Él quiere, ¿quién? Aunque el diablo, los demonios, los espíritus inmundos no quieren, nos interesa. Aunque no quiera su vecino, aunque no quiera ni su familia quiera, con tal el Señor quiera. Y el toque de Jesús produce en ti el cambio que tanto anhelas, el cambio que tanto tú quieres. Gloria al Señor, el único que te puede cambiar completamente, totalmente, absolutamente, es el cambio. Bien, el Señor lo produce Dios y ese cambio viene del Señor Jesucristo. Así que la palabra es poderosa, una palabra poderosa. Y el Señor allí, viendo esa circunstancia, viendo el momento de ese hombre allí con el dolor, con el sufrimiento, imagino que ya gran parte de su cuerpo, ya eso lo había absorbido, gran parte de su cuerpo, aquella enfermedad la tenía deteriorada. Asimismo, como la lepra aísla a las personas, de las más personas, así la enfermedad del pecado aísla al hombre de Dios, y el Señor para siempre. Dios allí tiene que mirar, allí viene el Señor para siempre, mirando con misericordia, con amor a los hijos de los hombres para salvarlos, para ayudarles, pero el hombre no quiere dejarse ayudar por el Señor. El pecado aísla, el pecado separa la vida del hombre de Dios, y eso para siempre. Dios es santo, Dios es 3 veces santo, pero el pecado es inmundo, el pecado es inmundicia, el pecado es como esta lepra. El pecado hace lo que esta lepra hacía en el cuerpo físico, pero el pecado lo hace en el alma de la persona, en el espíritu allí. La persona se siente atormentada, afligida, que no haya ni qué hacer, vive el Señor para siempre, y la lepra va haciendo ese daño, la lepra va separando, la lepra va aislando, y el Señor para siempre. El pecado igualmente, el pecado destruye, el pecado de la incredulidad, la lepra, vive el Señor para siempre. La lepra está dañando a muchas personas, la lepra está dañando a muchos seres humanos, vive el Señor. La lepra del pecado, gloria al Señor, la lepra del pecado de la violencia de la violencia allí entre parejas, la violencia allí en los niños, en la niñez, vive el Señor para siempre, la violencia en la adolescencia, todo eso, vemos la lepra de los vicios, como eso ha ido propagándose, vive el Señor. Vicio de bazuco, vicio de toda clase, de ron, alcohol. La gente quiere ser libre de aquello. Gloria al Señor para siempre. La lepra, gloria al Señor para siempre. La lepra del adulterio, la lepra de la fornicación, la lepra de la brujería, prendiéndole allí muchas veces, adorando a un demonio de eso, que el Señor reprenda. Esa es una lepra, maravilloso el Señor para siempre. Y eso, el mundo tiene todo ese tipo de lepra. La lepra, vive el Señor, de la idolatría. En este siglo XXI la gente todavía pidiéndole a una estatua, pidiéndole a algo que cree que le oye, que es una representación del Señor Jesús. Vive el Señor, pero eso es idolatría y eso es condenable y detestable.
por el poder de Dios y por Dios mismo, vive el Señor. Entonces Dios quiere que usted entienda, que usted pueda entender, vive el Señor para siempre, cuál tipo de lepra hoy usted tiene, cuál es la lepra que usted hoy le está martirizando, qué lepra es lo que a usted le carcome, qué lepra es lo que usted allí no le da paz. Esa lepra, vive el Señor para siempre, del homosexualismo, del lesbianismo, es una lepra grande, vive el Señor. Un hombre allí sintiendo placer por otro hombre, vive el Señor para siempre. Una mujer sintiendo atracción por otra mujer, eso es una lepra, eso se llama pecado y eso está metido dentro del alma de la persona, vive el Señor. Y eso allí, eso es abominación a Dios. Dios allí lo aborrece. Maravilloso el Dios de la gloria. Y no es que seamos allí extremistas en totalidad, ni tampoco tengamos fastidio a ninguna persona que tenga allí una desviación o una desorden sexualmente hablando, bien el Señor, sino que las cosas son al derecho, son como son, y Dios hizo un hombre y una mujer, y así es el debido derecho como es debido, y así hay que predicarlo, hay que hablarlo, bien Señor. Así que nos gusta mucho, pero hay que hablarlo. La palabra de Dios es real y es viva, y es poderosa y no podemos cambiarla, gloria al Señor. Podemos ver cantidades de lepras que hay en el mundo, que la gente no haya como vivirse para siempre con la que está lidiando, batalla allí, gloria al Señor, para siempre. La gente que encuentra una salida, la lepra de ese desespero, de esa incomodidad, de ese fastidio, la lepra de esa amargura, y vemos muchas cosas que produce ese tipo de lepra, vive el Señor para siempre. Pero con Dios nosotros podemos analizar que con Dios nosotros podemos entender y comprender que con Dios nosotros podemos hacer toda dificultad, todo problema, toda desesperación en la vida de la persona, no importa el problema que esté viviendo. Porque si grande es su pecado, más grande es el amor de Dios. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. No hay pecado que el Señor allí diga, no, este pecado no se puede porque es de este. No, Dios perdona todo pecado, por todo murió Cristo. Y Dios quiere salvarlos a todos. Y el Señor murió por todos, dijo el Señor. Así que no hay lepra allí en cuanto al pecado que no pueda quitar. Y este hombre leproso, cuando viene a Jesús, Jesús viene allí, y no solamente porque aquellas personas cada tocar a alguien porque se contagiaba, pero eso no contagió a Jesús. Jesús allí lo tocó, y el Señor para siempre, y también le habló y le dijo, quiero, el Señor quiere restaurar su hogar, quiere recomponer esa relación con su familia, quiere restaurar ese negocio. El Señor quiere levantar su vida que está caída. Quiere, el Señor, dice el Señor, quiero darte esa paz. Gloria al Señor. El Señor quiere allí libertar a su hijo. El Señor quiere libertarle a su hijo. Quiere libertarle a su hijo. Quiere libertar a su esposa. Hierro. Dios bendiga al hermano Pacheco allí en Bello Horizonte, hermano Pacheco, hombre de guerra, hombre de Dios, hombre que también ha luchado, batallado, ha vivido aquí en el Amparo, pero ahorita se ve por allá por Bello Horizonte. Dios le bendiga, hermano Pacheco, a usted y a su esposa. Gloria al Señor. Dios es grande, hermano Pacheco, Dios es poderoso, Dios es vivo, es real, y estamos para adelante. El Señor quiere seguir allí bendiciéndole. El toque del Señor Jesucristo produce una bendición, produce bendición, produce cambios, produce cambios. El toque del Señor Jesús produce cambios. Maravilloso Dios. El toque del Señor Jesús produce cambios, produce una bendición. El Señor le habló por la palabra, esta misma palabra, le habló al leproso, como te está hablando a ti en esta hora. Te está hablando a ti, mi amigo, te está hablando a ti, mi hermano, te está hablando allí, vive el Señor. A usted, vecino, le está hablando el Señor. A usted allí que anda desesperadamente, usted que anda triste, usted que anda acongojado, usted que no haya que hacer. Ay, Dios, a través de esta palabra, te está hablando a ti. Tú que estás viéndome a través de las redes sociales, vive el Señor. Estamos saliendo, el Señor para siempre, allí en el Facebook. Estamos saliendo también en YouTube con el canal de hermano Darío Durán, vive el Señor, en YouTube. También nos puede buscar allí como hermano Darío Durán, y el Señor para siempre. Maravilloso el Dios de la gloria. Ahí nos puede buscar también, maravilloso el Dios de la gloria. Vive el Señor para siempre, puede buscar ahí, y podemos avanzar y podemos ir creciendo en el Señor. Dios es muy poderoso. El Señor quiere seguir ayudándole, quiere seguir allí tratando con usted, vive el Señor, porque
situaciones que usted está viviendo, pasando, pero el Señor dice, yo quiero. El Señor quiere intervenir en ese problema. Problemas que usted ve que no tiene solución. Problemas que ve que usted no puede salir de él. Problemas internos, problemas económicos, problemas sociales, problemas hasta políticos, problemas espirituales, problemas almáticos. Que a veces pero el Señor dice, yo quiero, pero déjalo entrar. Invítalo, poderoso Dios, invítalo. Y cuando tú lo invitas, el Señor allí está allí presto, allí está para ayudarle, para bendecirle, maravilloso el Señor, para bendecirlo de manera poderosa, de una manera grande, una manera gratamente grande. El Señor es grande y poderoso, y el Señor quiere que eso que usted ha perdido, hoy usted lo vuelva y lo recupere. El Señor ha perdido, el Señor quiere, y el Señor para siempre, ha perdido, el Señor quiere darte el gozo que has perdido. Allí el Señor te quiere dar allí la sanidad, te quiere dar allí el toque milagroso, vive el Señor, te quiere dar allí ese cambio en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Has perdido allí la rienda del negocio, de la empresa. El Señor, quiero bendecirle, levantarle, porque el Señor tiene la capacidad para hacerlo, tiene el poder, tiene la autoridad, y vive el Señor para siempre. A Él no le ha quedado grande nada, y Él puede y tiene el poder para hacerlo, para cambiar. El Señor quiere ayudarle. Entonces el Señor dijo, yo quiero, el Señor para siempre. Inmediatamente, cuando el Señor Jesús tocó a este hombre leproso, no sabe el tiempo que llevaba con la lepra, pero cuando lo tocó, inmediatamente la lepra le dejó. Vive el Señor. El toque de Jesús allí en la vida de este hombre leproso, cuando inmediatamente colocó su mano sobre el leproso, Jesús no se contagió. Jesús no sufre de ese tipo de cosas. El mal no puede prevalecer ante el poder de Jesús. El mal no tiene la resistencia, no tiene la capacidad, no tiene el poder para resistir el poder de Dios. El mal, vive el Señor, cuando Jesús allí tocó la enfermedad, tocó el leproso, tocó el problema, tocó el origen, tocó hasta la causa, vive el Señor. Allí inmediatamente dice, le dejó, inmediatamente se fue, se desapareció completamente. Eso lo hace el toque del Maestro, eso lo hace el poder del Maestro, lo hace esa palabra, vive el Señor. Y inmediatamente cuando lo toca, vive el Señor para siempre, volvió a ser normal, vive el Señor para siempre. Este hombre volvió a ser normal, su vida anterior, volvió a ser como su vida anterior, vivió su tiempo de vida, vivió sin lepra, vivió sin la enfermedad, vivió sin el contagio, vivió sin el problema, vive el Señor, porque cuando el Señor toca a una persona, vive el Señor para siempre, toca a una persona, nunca más vuelve a ser igual. Ahí Él toca el vientre de esa mujer, Él toca ese útero, Él toca allí en esa próstata, Él toca allí en ese cerebro, toca allí en esos oídos, gloria al Señor, Él toca allí en esa mente, maravilloso Dios, Él toca en ese esófago, en ese estómago, Él toca ese colon afectado. Él puede, allí cuando Él toca, cuando el poder, cuando ese toque, eso toca, el cáncer se desaparece, el SIDA se desaparece, se va por tierra, porque hay un toque poderoso, y ese poder obliga a irse lo que había en esa vida, en ese hombre, en esa mujer. Por eso el toque del Señor Jesús produce bendiciones, bendiciones de sanidad, bendiciones de vida eterna, gloria al Señor, una bendición grande, una bendición muy grande que recibió este hombre, como usted también está recibiendo. Y si usted se dispone a recibir, no lo que un hombre le esté dando a usted, lo que el Señor a usted le está dando, el Señor Jesús, vive el Señor está dispuesto a tocarle, a bendecirle, le está hablando, vive el Señor, no se cansa, el Señor de esperar por usted, no se cansa, vive el Señor, de esperar por su vida para darle a usted el toque que a usted le hace falta, lo que usted necesita, lo que usted no tiene. Gloria al Señor para siempre. En el momento, esa lepra se fue. El problema allí no estuvo más en la vida del leproso. Ya dejó de ser un leproso. Ya llegó a ser una persona normal. Llegó a ser una persona diferente. Porque cuando el Señor toca, cuando el Señor allí vive el Señor para siempre, el mal tiene que desaparecerse. Tiene que irse. Vive el Señor para siempre por el poder de hoy el Señor te está tocando a través de la palabra. Hoy de pronto el Señor te está tocando como tocó al leproso. Allí lo tocó
literalmente, colocó su mano literalmente, pero hoy te está tocando allí espiritualmente. A través de esta palabra te está tocando. Esta palabra, Él te está tocando. Él te toca a través de la palabra. Él te toca tu vida, toca tu negocio, toca tu salud. Vive el Señor para siempre, toca tu finanza. Él te está tocando allí donde tú estás, a donde vive el Señor para siempre, a donde tú te encuentras. Ahí donde te encuentras, ahí te está tocando, ahí te está tocando. Tocando el poder de Dios. El poder de Dios hoy te toca, el poder te toca, la palabra te toca, el Señor Jesús te toca. Vive el Señor para siempre y cuando Él toca lo que estaba allí mal, lo que estaba mal, vive para siempre el Señor, se acomoda. Lo que estaba torcido se endereza. Lo que estaba leproso vuelve a su estado original. Porque eso es lo que hace ese poder, ese toque. Ese toque produce restauración. Restaura las vidas, restaura los hogares, restaura la familia, restaura los países enfermos. Vive el Señor para siempre. Es lo que hace el toque poderoso. Es un toque maravilloso. Gloria al poder de Dios. Por eso cada día el Señor nos sigue sorprendiendo. Cada día, por eso lo alabamos. Cada día, por eso lo ensalzamos. Porque el Señor nos ha tocado y ha cambiado nuestra vida, nos ha hecho diferente, nos ha hecho distinto. Es el toque del Señor. Usted vive para siempre, no puede tocar mucho. Las religiones pueden tocar a usted, pero usted sigue siendo el mismo leproso espiritual. Vive para siempre. Las religiones viven para siempre, como los seguidores de Mahoma, como Confucio, como allí viven para siempre. Religiones, distintas clases, que son más de 60.000 religiones, lo pueden tocar a usted. Pero la religión no produce cambios. La religión no trae bendición. La religión no hace nada. Vive el Señor para siempre. Pero el toque del Señor Jesús produce cambios, transforma. Señor, sanidades, restaura vida, restaura hombres y mujeres, restaura esa relación allí con el hijo. Ese hijo rebelde, ese hijo que no quiere obedecerle al padre y a la madre. Es un toque del Señor que necesita ese hombre. Si el Señor toca a ese joven, si el Señor toca a ese niño, si el Señor toca a ese adolescente, oh poder de Dios, hasta ahí deja de ser rebelde. Hasta ahí porque produce cambio, trae bendición a ese joven, a esa vida, a esa persona, vive el Señor para siempre. Pero es el toque, no es el toque de una religión, no es el toque de ningún hombre, no es el toque del Señor, es el toque del Señor Jesucristo, el toque de esta palabra. Cuando el Señor tocó a este hombre, vive el Señor para siempre, que estaba confinado, que estaba allí, gloria al Señor para siempre, no tenía esperanza, ni cuándo allí la cura. Por eso es que el Señor allí va y muéstrate al sacerdote. ¿Quiénes iban a mostrarse al sacerdote? ¿Quiénes iban? Vive el Señor para siempre. Está avanzando para que el sacerdote hiciera la ceremonia, vive el Señor para siempre, y el sacerdote allí analizaba, vive el Señor, supervisaba a ese enfermo. Señor revisaba allí a ese enfermo y le hacía un análisis el Señor y ese declaraba a ese enfermo, lo declaraba limpio de la lepra, vive el Señor, limpio de la lepra. Él hacía un estudio, chequeaba, analizaba, miraba todo desde la cabeza, el tórax, todo su cuerpo, hasta los pies, y no miraba nada, ningún punto blanco allí en ese cuerpo. Gloria al Señor. Y allí este sacerdote procedía a la ceremonia ya para poder ser otra vez adaptado, ser recibido. Gloria al Señor, aquel que había sido leproso, volverse reintegrado nuevamente allí vive el Señor para siempre, a su familia, a la sociedad, a su familia, a su hogar. Volvía nuevamente el Señor, pero tenía que pasar el proceso de revisión del sacerdote que era el encargado del que da la última palabra, vive el Señor, y declaraba ya totalmente libre de la lepra, limpio, completamente limpio. Y Jesús mandó allí, ve el Señor, y ve allí al sacerdote, porque ya sabía que no iba a sufrir más de la lepra, no iba a tener más el contagio, porque este sacerdote que nosotros le servimos, este médico que nosotros le servimos, tiene la cura para la lepra, para el ébola, para el cáncer, para el SIDA. Vive el Señor para siempre, trae liberación, trae restauración, trae sanidad, trae bendiciones grandes. Es grande el poder de Dios. Es poderoso, vive el Señor para siempre. Por eso le adoramos y le bendecimos grandemente, porque no nos cansamos por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Vive el Señor para siempre.
tiene el poder. Y analizamos allí, el Señor para siempre, conocemos por la palabra que una persona allí contagiada no podía llegarse cerca de nadie, ni tampoco podía presentarse el sacerdote con esa condición, porque seguía en aislamiento. Pero ya después de todo aquello, el sacerdote, vive el Señor para siempre, hacía su ceremonia. Allí conseguía las avecillas y la otra muerta, y la sangre, todo el procedimiento y toda la ceremonia, todo lo que se hacía para que todo allí fuera, gloria al Señor para siempre, todo era una bendición. Esa es parte de la bendición. Así estábamos nosotros. Nosotros estábamos separados, estábamos aislados. El pecado tenía aislado, nos tenía separados de Dios. Por eso es que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado, así vive el Señor, el pecado como esa lepra nos había hecho destituir de la gloria de Dios. Estábamos aislados, vive el Señor para siempre, sin esperanza, sin vida, sin solución. Pero este gran sacerdote que se preocupa por las vidas de los hombres, de las mujeres, del mundo, vive el Señor para siempre, con su poderosa sangre, ese antídoto poderosamente, que no hay otro antídoto, no hay otro detergente, no hay otra cura, no hay otra medicina que pueda arrancar, vive el Señor para siempre, el pecado de la vida del hombre y de la mujer. Pues la sangre de Cristo tiene el poder para arrancar ese pecado, para quitarlo, erradicarlo, desprenderlo. Y ya esa persona, no importa lo que haya hecho, lo que haya cometido, lo importante que reconoce que ha sido pecador, con eso es suficiente, que admita, vive el Señor, que admita su falta, que admita su error. Y hoy la persona se levanta y le pide al Señor que le perdone, y le pide al Señor que lo lave con su sangre. El Señor allí envía su poderosa sangre y le empieza a purificar allí, así como el sacerdote allí hace ese análisis con el que había sido leproso. Cristo nos llama, gloria al Señor, y llama a aquella gente leproso por ese pecado, el pecado de la incredulidad, el pecado de la desobediencia, el pecado de la ingratitud. Y el Señor para siempre, esa lepra, maravilloso Dios de la gloria que estaba allí. Por eso es que vive el Señor para siempre, como decía esa película de Cantinflas, allí el Señor que habla del médico en un hospital, vive el Señor para siempre, en un hospital, en los pacientes a quienes tienen, si no son a los médicos en aquella cama o en aquel lecho de enfermedad o casi un lecho de muerte casi, vive el Señor para siempre, con quien cuenta ese enfermo, si no es con el médico que está allí, vive el Señor para siempre. Bonita frase y es verdad y tiene lógica, vive el Señor para siempre. Si un médico allí en un hospital de la vida, prácticamente la vida por el enfermo, por ese paciente, cuanto más nuestro Señor Jesús, que dio la vida por cada uno de nosotros, que se dé cuenta allí el Señor la condición que estábamos nosotros. Estábamos aislados, separados, sin esperanza, estábamos allí con la lepra, el contagio, vio el Señor, del pecado que estaba dentro en nuestro corazón, en nuestra alma, que no nos dejaba tranquilidad, que nos atormentaba día y noche. Cada día eso nos acusaba, cada día eso nos remordía, cada día eso estaba para el momento que ese médico por excelencia, gloria al Señor, se dignó y nos tocó y nos ministró. El momento que el Señor nos tocó, nuestra vida fue otra, nuestra vida cambió. El Señor siempre ha creído en nosotros, aunque esa persona, el mundo en usted no cree, eso no interesa que el mundo en usted no crea. Lo importante es que el Señor en usted sí cree. El Señor tiene esperanza todavía en que usted va a ser diferente, que va a cambiar. Puesto esa esperanza en su vida, en su corazón, que de allí usted sale esa condición, así como estaba este hombre estaba allí sin esperanza, sin salida, sin alternativa, sin oportunidad, pero se acercó al Maestro, se acercó a Jesús, se acercó al Rey de Reyes, y allí el Señor, allí lo atendió, allí el Señor allí lo entrevistó. Gloria al Señor. Lo importante es que usted se acerque con una reverencia, con una humildad. Este hombre, su rostro en tierra, es un signo de humildad. Allí se inclinó a tierra, allí le pidió, allí él suplicó, él sabía el mal que tenía, la necesidad que tenía. Gloria al Señor, usted tiene una gran necesidad espiritual. Hoy la lepra está en el alma. No entra ningún antibiótico, ninguna cura, ninguna vacuna, vive el Señor para siempre. Ahí está, pero ahí también opera el poder de esa palabra. Ahí opera la sangre de Cristo, entrando en lo más profundo de ese ser, de esa vida, vive el Señor para siempre. Hoy si nos contagiamos, que nos contagiemos del amor,
nos contagiemos del poder de Dios, contagiemos de la unción de Dios, contagiemos de la gracia de Dios, nos contagiemos de la misericordia de Dios, nos contagiemos de la paz de Dios. Ese tipo de contagio, sí es el que nosotros necesitamos, que nos contagiemos. Usted debe contagiarse, hermano, contagiese del amor de Dios, contagiese del perdón, contagiese de la misericordia, contagiese allí de la compasión. Y eso para siempre hay que tener compasión, pero hay que estar contagiado del amor de Dios, contagiado de la... Vive el Señor para siempre, hoy santo el Señor para siempre. La gente hoy, y en ese tiempo la gente se contagiaba del mal, y el mal lo destruía. La gente contagiada por el pecado destruye, el pecado corrompe, el pecado mata. Vive el Señor para siempre. Si usted no acaba con ese pecado acabará con su vida, ese pecado te va a matar, ese pecado te va a destruir, pero la sangre de Cristo en medio de esa situación, ahí está el poder de Dios. Vive el Señor para siempre, esa sangre allí, nosotros allí, vive el Señor para siempre, en medio de ese contagio, en medio de esa situación, esa sangre es aplicada, allí rociada, desde la cabeza a los pies, allí vive el Señor para siempre, y podemos tener allí vive el Señor, tener la sanidad, tener esa sanidad interiormente, esa sanidad interior, esa sanidad del alma, esa sanidad del espíritu, vive el Señor para siempre. Pero ese contagio en ese tiempo mataba a las personas, las separaba, las hundía. El contagio del pecado en la misma situación contagia. Allí la persona queda destruida. En este tiempo, ¿cuántos hogares no se han destruido por la lepra del pecado? ¿Cuántos hogares hoy no están? ¿Cuántos hijos hoy han sido muertos por la mano de sus propios padres? Y el Señor, ¿cuántos hijos por la lepra del pecado han sido abusados físicamente, psicológicamente? Vive el Señor para siempre. Emocionalmente, en la lepra del pecado, de ese abuso, ha estado ahí permanentemente. Vive el Señor para siempre. Y no es esa enfermedad que anda rondando, es la pecado, que es más peligroso que cualquier otra situación. La lepra de eso que hay en la persona, ese odio, la gente, ese odio que tiene, ese odio, amargura, ese fastidio, ese aburrimiento es peor. La gente está contagiada del odio, está contagiada de las malas noticias, está contagiada de la envidia macabra, esa envidia infernal, porque otro prospera, otro surge, otro avanza, otro evoluciona. Esa es una lepra, pero bastante peligrosa, porque se le metió a Caín, y allí pudo matar a su hermano Abel, porque Dios recibió con agrado la ofrenda de hermano Abel, y miró con desacato, allí no miró con mucho amor y mucho cariño la ofrenda de Caín. Vive el Señor, su hermano, y por esa razón se levantó, porque se le metió por dentro el espíritu de la muerte, se le metió por dentro allí esa lepra del contagio del pecado, de muerte, de envidia. Se llenó de envidia contra su hermano. Eso es lo que sucede. Ese tipo de lepra es muy peligrosa. Esa lepra es peligrosa. La lepra de la envidia. ¿Por qué? Porque una persona que envidia a otra está dispuesto a lo que sea. Hay mujeres que envidian el matrimonio de otra persona. Le envidian el matrimonio. Envidiosas allí. Eso para siempre. Y eso es un pecado. Y eso es malo. Eso es nocivo. Eso es demoníaco. Ese mismo demonio, ese mismo pecado. Por eso el Señor le habló a Caín, que estaba a tiempo todavía. Gloria al Señor, estaba a tiempo. Y si no, el pecado estaba a la puerta. Todavía estaba en posición de él, todavía no estaba contenido con la lepra. Estaba rondando allí a aquel hombre, a Caín, pero todavía la lepra no había entrado totalmente, no había posición de esa lepra en su vida. Pero en un momento que no pudo más con aquello, entonces allí sucedió, y convidó a su hermano al campo y fue y lo mató por esas mismas razones. Y vive el Señor para siempre. Y es lo que está haciendo la lepra de la envidia, la lepra de la ansia, la lepra de la gente de ser maldadosa. Vive el Señor para siempre, es una lepra, la lepra de la brujería, haciendo las personas con gatos negros, lechuzas negras, y a los cementerios de la noche sacar tierra de un muerto. Vive el Señor para siempre, y hacerle un daño a una persona para ponerle un bebedizo. Cuánta gente, esos brujos inmundos que nos reprenda, han matado allí con maleficios. Hemos orado por personas y se han ministrado a personas que han botado babasa, pelo, pico, y eso para siempre. Han botado hasta gusanos vivos, algo asqueroso. Han botado sapos, han botado ranas, han salido
suciedades por la boca. Me acuerdo una vez que orábamos por una señora en la iglesia, donde estaba el hermano Elías Ropero ahí en Brisa del Llano, vi el Señor, no, con especificaciones, con cosas, no, que me lo han dicho, es que yo lo he visto, vi el Señor para siempre, una mujer llamada Mónica, y el Señor para siempre se le oró, se le ministró, y allí lo que se vino fue una bocarada de sangre, pareciera como que si algo por dentro hubiera estallado, y botaba la sangre viva, salía de adentro, vio el Señor botarás de sangre, allí botaba bocarás de sangre, vio el Señor para siempre, y le salió sangre por el oído izquierdo, y se estaba allí botando, y eso yo no lo había visto, vio el Señor hasta ese momento, vio el Señor, pero era un maleficio que estaba incrustado en el estómago de esa mujer, y eso para siempre, y el Señor allí por el poder de esa palabra, ese toque maravilloso, hizo que eso que saliera, hizo que eso se fuera, expulsara. Por eso le digo, amigo, esos brujos, esos demonios inmundos, que se los reprenda. Como dice el hermano Pedro Carrillo, son gente maldadosa, gente demoníaca, que el diablo los usa, pero hoy el Señor quiere tocarlos a ustedes también. Y si el Señor toca a un brujo de eso, dejará la brujería, dejará el espiritismo, dejará la santería, dejará de servir a ese diablo inmundo y se le servirá al Señor Jesucristo. Si usted quiere recibir poder, recibe este poder, es el máximo poder. Un poder sin frontera, un poder sin límite, un poder glorioso, un poder ejecutivo, un poder creativo. Ese es el poder que tocó a este hombre que estaba leproso. Dice para siempre, y también te está tocando a ti, te toca tu vida, toca tu familia, vive el Señor, toca ese brujo, toca ese espiritista, toca ese santero, toca allí que haciendo brujería a las personas con gallinas negras, vive el Señor, haciéndole daño a las personas, para enloquecer a la persona. Esta gente, ese diablo inmundo nos ha llevado cánceres postizos, enfermedades postizas, maleficios internos, vive el Señor para siempre. Adentro han botado personas, gusanos vivos han botado allí, porque eso está adentro y eso mata a una persona, lo van secando o lo van deformando, vive el Señor, con aguas encantadas, aguas negras, aguas amarillas, aguas sin verdes, vive el Señor, que exactamente antes de la montaña de sorte, para destruir a muchas vidas, pero se equivocan con el poder de Dios, porque el poder de Dios es suficiente, el poder de Dios es poderosamente grande, y no importa ese tipo de lepra que usted tenga allí, la lepra de la brujería, la lepra de esa brujería tiene el poder del Señor para reventar esas cadenas, y hoy el Señor te está tocando, ahí está la presencia de Dios, el poder de Dios que tocó a ese leproso, el poder de esa palabra es viva, esa palabra es una palabra muy poderosa, y está muy por encima de todo lo creado, de todo allí vive el Señor siempre, de todas aquellas cosas que hoy el Señor está tocándote, te está tocando por te está tocando por medio del Espíritu Santo, te toca por medio del Espíritu Santo, a ti te está tocando el poder de Dios, te toca a través del Espíritu Santo, ahí hermano, deja que te toque el Espíritu Santo, ahí el Señor te puede bautizar con el Espíritu Santo, te puede bautizar con lengua, tú que estás esperando, que estás orando, el Señor te está tocando ahora mismo, ahí mismo te está tocando el poder de Dios, te toca con el Espíritu Santo, con la palabra, te toca con su presencia, te toca, ahí te abraza, ahí te acaricia, ahí está la presencia del Espíritu de Dios, te empezó a tocar en esta hora, vive el Señor para siempre, no hay lepra que se resista, oh poder de Dios, no hay demonio que se resista, no hay diablo que se resista, no hay enfermedad que se resista, oh poder de Dios, oh Samacay y Rebequía, oh santo poder de Dios, no hay enfermedad que resista el poder de Dios, un poder sobrenatural, un poder que necesita que tú, hoy necesitas ese poder, hoy necesitas ese toque, hoy necesitas ese toque, hoy necesitas ese toque, mi estimado amigo, hoy necesitas ese toque, mi estimado hermano, hoy necesitas ese toque, mi estimado pastor, pastora, usted evangelista, usted maestro bíblico, usted apóstol, usted misionero, usted profeta, usted necesita ese toque divino, el toque divino hoy está tocándote, él te toca. Te toca a través de la palabra, te toca a través de este mensaje. Hoy te está tocando por el Espíritu Santo, hoy te toca por su presencia. Hoy se está derramando algo grande sobre ti, vive el Señor. No importa la lepra que haya tenido, no importa el problema, no importa ese pecado es disuelto, es arrancado, es desprendido de ese hombre, de esa mujer, vive el Señor para siempre. Allí te toca ese negocio. Esa toca esa economía que la tiene quebrada ahora mismo, ahí te está tocando, bien el Señor, Él toca esa economía, que no la puedes levantar, has creído y piensas que no, pero con el toque de Dios, levanta esa economía, levanta esa empresa, levanta ese negocio, oh poderoso Espíritu de Dios,
Él vive para siempre. Él levanta ese negocio. Él levanta esa empresa. Él levanta ese hogar que se ha ido destruyéndose. Hoy está casi destruido ese hogar, esa relación con los hijos que está destruida. Hoy el Señor la levanta. Él toca, el Señor. Cuando Él toca, Él levanta. Cuando Él toca, Él restaura. Cuando Él toca, Él da vida. Cuando Él toca, Él da sanidad. Cuando Él toca, Él da esperanza. Cuando Él toca, Él da salida. Vive el Señor para siempre. A ese toque maravilloso, con ese toque, cuando nosotros hemos tocado por ese maravilloso poder, vive el Señor para siempre. Él nos toca por medio del poder del Espíritu Santo. Él nos levanta, Él nos sostiene, Él nos dice que no temamos, que no desmayemos, que sigamos confrontando, que sigamos peleando otra buena batalla, que sigamos allí buscando su rostro, buscando su gloria, buscando su poder. Vive el Señor para siempre. Cuando buscamos, nos entregamos, sentimos la presencia del Espíritu de Dios, podemos ver la gloria de Dios manifestada, derramada. Oh, poder de Dios ahí. Te empezó a tocar la gloria de Dios. Ahí te está tocando la gloria de Dios. Yo siento que te está tocando. Ahí te sigue tocando, te sigue ministrando. Usted que está conectado, usted que está conectando, vive el Señor para siempre. Deje que el Señor te toque. No te resistas, vive el Señor para siempre. Deja que el Señor te toque. Porque cuando Él toca, Él levanta. Cuando Él toca, Él levanta. Él levanta lo que se ha caído. Él levanta al que se ha frustrado. Él levanta lo que ha imposibilitado. Él levanta allí, vive el Señor para siempre. Y le da el poder, ese mismo poder cuando Él toca. Esa persona que estaba en que no podía la ciencia y según allí la política y según allí la sociedad, vive el Señor. Pero ante Dios usted vale mucho, mi estimado. Usted es importante para Dios. Dios a usted lo está esperando. Dios a usted lo está tocando. Es un toque del Señor, el toque de Cristo, el toque de Jesús, el toque de ese gran Yeshua, vive el Señor. Ese toque de ese gran Yahweh. Oh, ay, santo poder de Dios. Ese toque, ahí cuando tú eres tocado, tú sientes una diferencia. Sientes oxígeno, siente alegría. Se va la amargura, se va el desánimo, se va el desaliento, se va el deseo de morirse. Oh, porque hay gente que se quiere morir a estas alturas. Porque piensa que se acabó todo, pero cuando Él te toca, entonces cambia esa perspectiva, cambia esa óptica de vista, cambia esa visión. Cuando Él te toca, te da deseo de vivir, te da deseo de vive el Señor para siempre. Del pecado, gente que no haya ni qué hacer. Pone a la gente allí entorpecida, pone a la gente angustiada, pone a la gente que se siente mal, se siente incómoda, se siente triste, se siente sola, se sienten aburrida, se sienten vacía, se sienten tristes, se sienten sin fuerza. Que se perdió todo, se siente con un complejo de superioridad, se siente que se acabó todo, que llegó todo. Eso es lo que hace la lepra del pecado, poner la gente en esa condición, poner la gente en esa condición que no se valore, que no se estime, que no se puede, que no se alcance, que esté llegando todo. Bien, Señor, el Señor no gobierna esto para siempre. Oh, poderoso Rey de Gloria, cuando Él toca a esa persona, cuando Él toca esa vida, cuando Él toca a ese hijo suyo, lo que le ha faltado es un toque. El día que el Señor lo toque a usted, y le toque a su hijo, y le toque a su esposa, por dura que sea su esposa, ahí sea más dura, así el corazón lo tenga más duro que una tuerca. Vive el Señor, pero el Señor hace que el plomo, hace que eso se derrita. Vive el Señor. Él hace que el metal se derrita, que el acero se derrita, que el plomo se vuelva nada, que el bronce se derrita por el poder de esa palabra. La razón de ese esposo o esa esposa es como una tuerca, es como el acero, es como que el Señor hace que ese corazón se derrita, se desplome, porque Dios tiene más poder que esa dureza, que esa resistencia satánica y diabólica. Un poder muy grande, un poder maravilloso. Ese es el santo poder de Dios. Es lo que sucedió, que no ha tocado a ese hijo suyo. Lo ha tocado todo menos el poder de Dios. Lo ha tocado todo. Lo ha tocado la ciencia, lo ha tocado la brujería, lo ha tocado los consejeros allí, consejeros sociales. Los consejeros le han tocado, sí le han tocado, hombres le han tocado, mujeres le han tocado, vive el Señor, pero no le ha tocado realmente el que lo debe de tocar. Y ese se llama Jesús de Nazaret. Y cuando Él toca a una persona, cuando Él toca una vida, la vida deja de ser como era para convertirse en lo que llega a ser en el Señor. Gloria al Señor. Ya la persona deja de ser, deja de existir para empezar a vivir. Empieza a vivir, gloria al Señor. Lo que estaba torcido se endereza. Lo que no crece, gloria al Señor, lo que no se podía cambiar, lo incambiable.
lo sobrenatural empieza a tocar lo natural y empieza a mover la gloria poderosa. Y esa persona se siente allí con gozo. Ya se le va el aburrimiento, el vacío. Esa lepra que estaba dentro empieza a desaparecerse. En el momento que Jesús toca, la lepra se desaparece. La lepra se va yéndose, se va la enfermedad. No resiste allí el poder soberano, un poder glorioso y creativo y sobrenaturalmente. Ese poder está disponible. Usted no tiene que pagar nada por ese poder. ¿Cuántos dólares? Pero ni Donald Trump con todos los millones que tiene, ni Vladimir Putin de Rusia, ni con todos los millones que tienen, ni ningún presidente, ningún mandatario de ninguna nación del mundo con todos los millones que posee puede comprar este poder. Porque este poder es gratuito y este poder es suficiente. Y este poder se lo puede dar hasta el más humilde cristiano, el recién convertido. Pone a temblar el diablo, los demonios, porque ya ese recién convertido ya no tiene lepra del pecado. Ya no, si adulteraba, ya no adultera más. Si fornicaba, ya no fornica más. Gloria al Señor. Si mentía, si hablaba grosería, ya no habla grosería. Si hablaba mentira, ya no habla más mentira, habla verdad. Porque ya no tiene la lepra de esa mentira del diablo. Ya es cambiada. Por eso es que el toque de Jesús produce bendición. Y bendición implica cambios. Viva el Señor. Y esos cambios solamente se pueden lograr cuando el toque de Jesús a nosotros nos toca, como te toca a ti te está tocando ahí mismo, ahora mismo. Oh, poder de Dios. Ahí, tú que estás en Chile, en el Perú, en Colombia, en Venezuela, en Estados Unidos, en Europa, en Caribe, en Asia, en el África, te está tocando el poder de Dios. Ese poder que te hace falta. Gloria a Dios. Para que entres y empieces a mover esa gloria grande en tu vida, bien Señor. Allí veo el Señor obrando en esa vida. Veo obrando allí en ese corazón de ese hombre, en esa mujer que se siente con esos senos adoloridos, con ese páncreas, con ese dolor allí de cintura, con ese dolor de cabeza en las caderas. Oh, poder de Dios. Ese toque poderosamente. Cuando somos tocados por ese poder, somos ministrados por ese poder, nosotros tenemos allí, podemos mirar, comprender y saber y entender, vive el Señor, que por esta palabra, vive el Señor, para siempre podemos llegar a alcanzar grandes maravillas. Es a que el Señor hoy te toque. Y si hoy el Señor te toca a ti, hoy cambias. Ese cambio lo produce el Señor. Tú que no has podido cambiar, vive el Señor para siempre. El que era chismoso ya no sigue hablando chisme. Vive el Señor para siempre. La lepra, porque esa lepra ya se desaparece, se va. Vive el Señor para siempre. El que era calumnioso, calumniador, intemperante, cruel, aborrecedor, allí también deja de ser, porque esa lepra ya no está allí. Ese es el cambio, esa es bendición. Este hombre empieza a ser distinto, empieza a ser diferente, empieza a tener un cambio dentro. El cambio primeramente por dentro y luego se empieza a ver por fuera sus actitudes, sus acciones, que ya no tiene lepra. Ya no tiene lepra, la lepra espiritual. La lepra del pecado se ha ido. La lepra del pecado se ha desaparecido y ya no tiene, como la lepra física que estaba en la vida de un hombre o de una mujer. Cuando el sacerdote daba cuenta, ya no tiene lepra. Es limpio. Puede ver esas manos limpias. Gloria al Señor. Ya no habla mentira, ya no habla engaño, ya no es calumnioso, ya no es chismoso. Vive el Señor para siempre. Ya no es mal hablado, ya no habla grosería, palabras indecentes, palabras obscenas, ya no se escuchan. Ya lo que habla y la gente dice, pero qué refinado, qué palabra, cómo habla. Sí, pero cómo hablaba antes. Eso es porque tenía lepra. Pero ya no tiene lepra, ya tiene a Cristo. Ya lo que carga es a Cristo. Y si carga a Cristo, vive el Señor, lo más educado, lo más sencillo, lo más humilde. Puede ser el mejor doctor, el mejor profesional, el mejor teólogo y psicólogo y de todo. Vive el Señor, pero si no tiene a Cristo, te da leproso. Hay hombres leprosos en esta tierra, leprosos espiritualmente. Hay pastores leprosos, pastores vividores, leprosos, avarientos. Y el Señor para siempre, que lo que le preocupa nada más es por el dinero, la plata, pero no por el amor a las almas. Vive el Señor para siempre, pacte aquí, siempre aquí, que yo veo que lo que les interesa es el dinero y no el alma de la persona. Yo tengo una idea y un conocimiento de Dios que nosotros nos debe interesar primero la palabra. Y después que aprendamos de la palabra, transmitir este mensaje a los amigos, a las personas que necesitan. Pero veo que esa lepra del pecado de la avaricia se ha metido en pastores, en líderes prominentes, grandes, en diferentes partes del mundo.
diferentes partes del mundo, gente que son solamente que vive pensando en el dinero, cómo hacerse rico, cómo colocar una empresa, cómo comprar ese carro. Y no es malo prosperar, y no es malo ser bendecido, porque esa persona lo bendice usando Dios, esa persona lo bendice Dios, bendice, honra. Pero es que hay gente que se preocupa más por el dinero, por la siembra, por el pacto, por aquello, lo otro. Eso es desagradable ante Dios. Eso es desagradable ante Dios. Son gente allí y lamentablemente la lepra se ha metido en pastores, que allí pastores están en adulterio y siguen ministrando allí en el altar. En fornicación, están agazapados allí. Eso es pecado. Pastores homosexuales casándose y dando en casamiento allí. Eso es una lepra de inmoralidad. Eso es algo sucio, algo asqueroso. Lo reprenda. Y eso, mucha gente no le cuadra, no le gusta. Pero esa es la santidad de Dios. La santidad de Dios va por encima de todo. Nosotros tenemos que ser santos por dentro y por fuera. Y nosotros allí vive el Señor para siempre. Ningún hombre de Dios puede estar de acuerdo con el homosexualismo y el lesbianismo. Y hoy podemos mirar, dice una hermana que, la hermana Gladys, la hermana del hermano Dumas Ramírez, está bien, Dios lo bendiga, hermano. Decía que se sorprendió porque dos hombres casándose allí. Y no se preocupe, hermano, usted no ha visto nada. Solo hay en Estados Unidos y partes del mundo, Europa, eso es normal, es tan normal. Los anormales somos nosotros. Los anormales somos nosotros, pero ellos son normales. Casarse, dos hombres normal, dos mujeres, eso es normal. Iglesias donde se le permite eso, es normal. Iglesias, sana doctrina, hoy en día se cuentan con la mano derecha o la izquierda, dedo y sobradeo. Así que la gente busca la acomodo y la vuelta y la forma, de donde le agrade, donde le consientan su pecado, donde el pecado no le digan pecado, donde a la fornicación no le digan fornicación, donde el adulterio no le digan hay adulterio. Y mucha gente, y muchos líderes grandes, y pastores, y personas, liderazgos grandes, que tienen gran poder religioso, y el Señor para siempre, ellos pueden y hacen todo allí, pero algún día se le va a caer esa máscara. Algún día Dios va a sacar ese pecado oculto y va a caer en vergüenza, porque el mismo que tocó a Ananías y Zafira es el mismo de hoy y de ayer y de mañana y siempre. El mismo que le dijo allí, el mismo que dijo que habló a través del apóstol Pedro, porque no fue Pedro, y el Señor para siempre. Pedro no fue el que descubrió la vida de Ananías y Zafira, que le preguntaron, ¿en cuánto vendieron la heredad? Ahí está la avaricia. Dijeron, ahí se metió el demonio. El demonio se le metió a Ananías y a Zafira. Vendieron, por ejemplo, no dice la cifra, pero que hayan vendido en 100 millones de pesos, o en cientos de dólares, miles de dólares. Y cuando vieron la plata, porque en él estaba pidiéndole, cuando vieron la plata en las manos, ellos dijeron, esto es como mucho, parece pastor Pedro. Bien, Señor, para siempre, hagamos una cosa, llevemos la mitad, un poquito más de la mitad, y él va, como él no sabe cuánto, se vendió. Como él no tiene ni la menor idea en cuánto se vendió, bien, Señor, le llevamos esto y estamos colaborando con la obra, ¿qué más? Estamos siendo útiles. Dios no tiene que honrar, estamos dándole un aporte. Ya va ahí, ¿quiénes están ahí en línea que no alcanzo a mirar bien? La hermana Barrios, Giner, Ruth. Dios le bendiga, hermano. Amén. El hermano Luis Rodrigo Prada Cañaveral. Gracias, hermano Rodrigo Prada. Bendiciones, hermano Elías. Edgar Rodríguez Santos. Amén, hermano Edgar, allá en el 12 de octubre. El hermano Luis Santos Jesucristo. Aleluya. Está leyendo mi hija Nazaret. Ella mira bien allá, bien el Señor, está mirando, y el Señor para siempre. Entonces, eso, hermano, ellos dijeron, es un aporte. Es cuando la lepra está, hermano. Es cuando la lepra está en el ministerio, hermano. Eso es la lepra en el ministerio pastoral, en un liderazgo, que no es sinceramente la persona con Dios. Y vemos, y Pedro estaba allí, y Ananías y Zafira allí con su aporte, porque cualquiera dice, pero le está aportando, le está dando para la obra, para el crecimiento, para el apoyo. Sí, pero el aporte era completo, no la mitad, ni cuarto, tenía que ir completo. Si la vendieron en 100 millones, déselo allí. Dios le iba a honrar más que eso que ellos dieron, vive el Señor. Pero le entró el demonio de avaricia.
en Ananías, que era la cabeza, y Zafira, vive el Señor para siempre, venía allí todo aquello. Y vinieron ellos muy campantes, vinieron ellos muy tranquilos, pero con la lepra encima ya, leprosos. Mira lo que la lepra puede ocasionar, hermano Edgar, allí el 12 de octubre, hermana, todos los que están allí. Mira lo que la lepra puede ocasionar a una persona, y lo que uno puede llegar a contagiarse con la lepra, así como la gente se contagia con el COVID-19, ¿a dónde lo lleva? Si no allí, ¿a dónde lleva eso? ¿A dónde la lepra física llevaba a la gente? A la muerte. ¿A dónde la lepra del pecado lleva a la gente? A la muerte. Fíjese, yo creo que me voy a entender bien. Y el Señor para siempre. Y vemos allí, llegaron con su aporte, con su ofrenda. Llegaron allí, el Señor, llegaron ellos, pero ya el Espíritu Santo, porque le repito, no fue Pedro, que sabía la vida de ellos, la vida interior. Era el don de ciencia que estaba en la vida de Pedro, y revisó, el Espíritu Santo le colocó allí a Pedro, el apóstol Pedro, el gran apóstol Pedro, se le colocó allí. Ya ve, el Señor le dijo, esa no es todo el dinero, esa no es toda la plata, han mentido. Y no te han mentido a ti, le han mentido al Espíritu Santo, vive el Señor. Le han mentido al Espíritu Santo. Y por esa razón, vive el Señor para siempre, y por esa razón, allí cayó muerto el primero. ¿Quién cayó muerto? Cayó muerto allí Ananías, vive el Señor. Cayó muerto Ananías, fue el primero que murió. Y allí vemos que llegó doña Zafira, estrenando joya, esa mujer allí, estrenando. Uy, pon el hermano Pedro, ya mi esposo talante, bien Señor, y mi esposo ya habló con él, y mi esposo mi esposo habló con el apóstol Pedro, con el pastor Pedro, ya estarán contando el dinero, ya lo habrían contado, ya un abrazo, y me imagino que ya el apóstol Pedro, nuestro pastor, contento con el aporte que nosotros le dimos, un empuje grande a la obra, gloria al Señor, un empuje grande para que compren equipos, compren una planta nueva, compren un buen micrófono, compren batería, compren una organeta, un piano, compren un buen sonido para reventar los tímpanos de ese diablo allí en ese lugar, para ir a campañas en esas canchas, un estadio. Ahí está el dinero, ahí están esos dólares, ahí están esos pesos. Gloria al Señor. Allí este hombre está contento, ese aporte, pero ya la lepra había ganado terreno en estas personas. La lepra metía en el ministerio, gloria al Señor. Y ahí estaba. Cuando llega, dice ya, los jóvenes salieron a enterrar allí, porque le dijo, no has mentido al hombre, has mentido al Espíritu de Dios, y cayó muerto, lo mató el poder de Dios, porque el Dios que nosotros servimos también Dios, ese Dios mata gente, vive el Señor. Ese día un hombre un día se le enfureció a un predicador que fue a Haití, y el Señor se le enfureció tanto ese demonio en ese cuerpo, ese hombre, le dijo, lo mandó a callar, dijo que callara la boca, que no hablara de esa manera que estaba hablando, vive el Señor. Y aquel hombre le dijo, usted no me ha mandado callar a mí solamente. Si yo soy siervo de Dios, vive el Señor para siempre, ahí va a suceder algo. El Dios que nosotros le servimos, este Dios también mata gente cuando son rebeldes como son ustedes, vive el Señor. Dice que algo, que de repente como que se abrió como una patilla de la cabeza hasta los pies, quedó abierto en dos. Así que con Dios no se puede tampoco estar jugando, porque Dios no es juguete ni payaso de nadie. Dios es real. Dios es real. Con Dios hay que estar con payaserías, porque Dios es serio en sus cosas. Es el sí o es el no. Pero no se puede. No hay un tercero allí. Vive el Señor para siempre. Dios es real. Y los tiempos de Ananías y Zafira pueden volver a pasar. Porque muchos pueden morir en altares. Porque muchos hombres que dicen que son hombres de Dios, lo que son estorbos, leprosos. Y eso es lo que hace estorbo a la obra del ministerio, al crecimiento, al avance de la obra del Señor, de la obra que sea. Vive el Señor para siempre. Y llegó allí doña Zafira, luciendo ese traje nuevo, pasó por allí por la peluquería, por el salón de belleza, y se hizo allí el nuevo look, y se hizo todo, y sus zapatos, todo tacón alto y todo allí. Llegó allí doña allí vive el Señor para siempre, doña Zafira, pero doña Zafira venía también con la lepra, porque ella allí venía con la lepra, porque ella de contrarrestar y decir, no, nosotros dijimos esto, tenemos que ser serios, tenemos que tener palabra.
Si nosotros vendimos la heredad en tanto, demos lo que es. No le quitemos al diezmo, sino un diezmo de 100 millones. No, es mucha plata. Demos la mitad o menos. Que tanta plata, pastor. Y el Señor para siempre. El pastor se merece eso y más, lo que son de Dios. Porque hay hombres que se sacrifican al 100% por la obra. Gente que ama las almas. Gente que se preocupa por las almas. No solamente eso, sino más. Vive el Señor para siempre. Pero es que hay gente que malinterpreta la cosa, que se va por el lado del dinero, por el lado de la plata, por el lado de la siembra, por el lado de la cosecha, por el lado de los pactos, por el lado de aquí. Y si no se da eso, entonces va a recibir una maldición. Son gente manipuladores, manipulan las vidas con ese tipo de cosas. ¿Sabe que el Señor no cobra por hacer los milagros? El Señor no cobra por hacer sanidades. Él no cobra. Vive el Señor, tampoco nosotros cobramos por eso. Si alguien siente y pone, es diferente. Pero no vamos a pedirle plata a nadie. Vive el Señor. Vive el Señor para siempre. Y cayó allí, pues hacían como un lapso como de 3 horas. Y también le hizo la misma pregunta. Todavía ahí tenía oportunidad. Pero era la lepra que tenía dentro esa mujer. O sea, el peligro, mujeres leprosas, esposas de pastores leprosas. Ahí hay gente y hogares que tienen lepra. Hombres que tienen un buen, bonito ministerio. No son pastores, pero van apuntando, enfilando, y la mujer tiene llena de lepra. La lepra del orgullo, la lepra de la arrogancia, la lepra de la soberbia, no se le puede hablar. La lepra que está dentro de esa mujer, una mujer controladora, manipuladora, es una lepra dentro. Está dentro. Y ese hombre tiene un buen, bonito ministerio, se está perfilando, enfilándose para un pastorado, para un evangelismo, para ser un evangelista en potencia, para ser un líder grande de la iglesia, un líder interno. Y está esa mujer allí, así como estaba Zafira, esa mujer llena de lepra, de cosas, de ambiciosas, manipuladoras, controladoras. Eso es cuando la lepra está en una vida de una persona, es lo que hace y los resultados es la muerte, vive el Señor. Oye, que contrarresta esa inmundicia con el poder de la palabra y con la sangre de Cristo y el toque de Jesús de Nazaret. ¡Oh, poderoso Rey de Gloria! ¡Oh, maravilloso el Dios de la gloria, Padre amado! Y ahí vemos. Ahí tenía oportunidad doña fulana de tal. Ahí tenía oportunidad, vio el Señor. Usted que la vive allí, entretenía con ese fuego, jugando juegos de azares. Allí esos demonios, esos infiernos en pasta. Déjese de eso, que para quemar tiempo, que eso es una lepra. Deje eso a un lado. Ese tiempo que usted invierte en eso, en esas cosas, eso inviértalo en el Señor. Órele más. Y Dios cambiará su rumbo, cambiará su vida y hará lo que tenga que hacer. Y no vivir todo el tiempo en una cosa, en un fastidio, en una amargura, en una soledad, una tristeza, un vacío. Eso significa la lepra que hay dentro de esa persona. Vive Cristo para siempre. Pero hoy el Señor allí está allá y está aquí, vive el Señor. Y el Señor para siempre. Y esta mujer ahí tenía oportunidad de decir, gloria al Señor, nosotros mentimos, nosotros te mentimos a ti, hermano Pedro, nosotros te mentimos, nosotros vendimos en tanto la heredad y nosotros convenimos con mi esposo a darte esto. Nosotros mentimos y yo hoy vengo a arrepentirme. Ore por mí, hermano Pedro. Ore por mí, hermano. De verdad siento haber participado en esto, pero hoy me arrepiento. Ahí esa mujer hubiera contrarrestado la lepra y no hubiera muerto. Pero también participó en lo mismo. Yo también, una mujer alcahueta allí del pecado de su esposo. Y muchas mujeres por el pecado de su esposo van a ser arrasadas por el poder de Dios y por la palabra. Dios es amor, sí, Dios es amor, pero vean la otra cara de la moneda, Dios es fuego consumidor. Así que con Dios no se ande jugándose. Y con Dios, porque con Dios no hay que jugarse. Dios es serio en sus cosas. Cuando usted se comprometa con Dios algo, a hacer 3 días de ayuno, a hacer una semana de ayuno, o una semana de vigilia, algo, a buscar de Dios, o en algo otra cosa, si usted se comprometió con dinero, con algo, délo, hermano, délo, amigo. Porque ya si usted no lo da, ya, y no es que le esté manipulando la mente, pero ya eso ya es delicado en ese caso, en ese particular. Cuando nosotros nos comprometemos, como pasó allí con aquella gente, vive el Señor para siempre, las cosas pueden ser bastante delicadas y complicadas para la vida de esa persona, vive el Señor. Y hoy hay muchos concilios y muchas iglesias, pecados ocultos, lepra en el altar. Hay lepra del orgullo en el altar, hay lepra de soberbia, hay lepra de arrogancia, porque canta bonito, porque predica bonito, porque allí, no, eso con ese piano, con la mejor o el mejor que canta, de eso, hermano, hermana. No permita que la lepra le dañe su vida. No permita que la lepra le destruya y la mate y se la lleve al infierno. Porque para allá se va la gente que se muere con lepra. Vive el Señor.
Usted busque a Cristo, usted siga siendo humilde. Si Dios a usted le usa, dele gloria a Dios. Váyase más contra el suelo. Mire, este hombre se fue contra el suelo, rogándole, suplicándole al Señor. Miren la forma que le llegó, humilde y noblemente. No le llegó arrogante, no le llegó prepotente, no le llegó soberbio, le llegó humillado allí con la cabeza, allí. Dios mío, Padre, yo reconozco mi enfermedad, reconozco mi problema. Reconozco esta situación, Dios mío, sé que tú tienes lo que yo no tengo. Tú tienes el medicamento, tú tienes la cura, tú tienes el poder, tú tienes lo que a mí hace falta. Yo te ruego, te digo, Señor amado. Y el Señor allí le tocó y ministró y no se negó a hacer el favor. Dios nunca se niega. Dios nunca se niega a hacerle el favor a nadie, aún sea ateo, aún así te lo maldiga, así te reniega de él, así que como me dijo un señor, de esos señores ignorantes, los que son ignorantes, decía un comerciante de Arauca, diciendo que le decía la jovencita, la amiga Andrea, la sierva Andrea, y le decía bendición una vez más, le dijo, fulano de tal, hoy usted cree en Dios, hoy no, yo pensé que decía otra cosa, no, hoy creo menos en Dios, hoy creo, eso no existe, Dios tenga misericordia. Se declara ateo no hay nada, ateo, eso no sirve para nada, vive el Señor. Pero aún dice que supuestamente siendo ateo, y así odiando a Dios y retando a Dios, y despreciando a Dios, y juzgando a Dios, y todo eso, aún así Dios todavía por encima le ama, y no quiere que se vaya al infierno y se pierda. Y eso es para siempre, porque el infierno es real y el cielo también. Usted escoge para dónde quiere irse. La bendición está cuando usted se deja tocar y le abre el corazón a Cristo. Y la maldición está cuando usted reniega y se rehúsa a creer en el poder de Dios. Vive el Señor para siempre. Y eso que sucedió en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, eso que sucedió fue notorio a todas las iglesias de aquel tiempo. Y fue algo que trajo un gran temor en toda la comarca. Vive el Señor para siempre. El mismo Dios es el mismo Dios. Muerto físicamente. Dios no sabemos que el manual, los métodos de Dios, pero Dios, hay miembros, hay sinagogas, hay templos, hay personas lo que son estorbo para Dios, son estorbo para hacer la obra de Dios, y Dios va a requitar y cortar lo que no sirve. Toda planta que sirve va a ser desarraigada y cortada, desaparecida completamente. Así, mi estimado y amigo,